Hola de la República Argentina, te damos la bienvenida al Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como siempre te estamos comentando en cada video, podés dejar tu comentario al final del mismo. Y también, si así lo deseas, podés dejar algún tema que quieras que estemos tratando. Hoy vamos a tratar el tema que es la apostasía en el cristianismo. Una palabrita un poco rara, pero ya vamos a identificar que no es así. Y también como segundo título podemos ponerle cómo hacer, si yo soy cristiano, soy creyente, cómo hacer para no caer en la apostasía. El término apostasía viene del griego y quiere decir salida, revuelta o rebelión. Entonces se describe a la apostasía como una salida plenamente consciente de quien lo hace o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a las cosas de Dios, a las cosas de seguir a Cristo. Y es por parte de personas que han sido cristianas. Entonces decimos que son personas que fueron creyentes, que han ido a la iglesia, que por ahí por años estuvieron con fe en la iglesia, pero por ciertas circunstancias que después vamos a ver más adelante, han dejado el camino del Señor. En la Biblia, más que nada en el Nuevo Testamento, se describen tres peligros fundamentales que pueden llevar a una persona que es creyente o que concurre a una iglesia a cometer apostasía. En primer lugar, la Biblia nos habla de las tentaciones. Hay tentaciones como por ejemplo la idolatría, la inmoralidad sexual, la codicia, la avaricia, etcétera, etcétera, y otras tentaciones que nos pueden llevar a apartarnos del camino de nuestro Dios. En el segundo lugar, los engaños, cristianos que encuentran herejías por ahí por el camino. ¿Qué son las herejías? Son las personas que niegan la doctrina verdadera de Dios, o sea, transgiversan la palabra de Dios, que son comúnmente llamadas las sectas que andan por ahí. Y también las falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas. Ya hemos grabado un video sobre los falsos profetas. En tercer lugar, la advertencia que hace el Nuevo Testamento para no caer o que podemos llegar a caer en la apostasía son las persecuciones, ¿no es cierto? Cristianos que fueron perseguidos por su fe y lealtad a Cristo, por poderes o gobernantes de ciertas épocas que lo han hecho. En la Biblia es muy común encontrar esto, que el Imperio Romano perseguía, castigaba a los cristianos. Y hoy en el siglo XXI decimos, bueno, gracias a Dios, en una gran mayoría del mundo esto no sucede, pero todavía hay países que están en persecución a aquellos que tienen fe en Jesucristo. Alguien dijo algo muy importante, dice, aquel que pierde dinero, pierde mucho. Aquel que pierde un amigo, pierde más. Pero aquel que pierde la fe, lo pierde todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros estamos en el camino del Señor, tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, no por cosas vanas, por cosas que están en este mundo, dejemos de andar en ese camino. Los apóstoles en la vieja época, allí hace más de 2000 años, enseñaban que la salvación era solo por gracia de Dios, que no había que hacer ningún sacrificio para lograr la salvación, y era a través de la fe en nuestro Señor. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 4, en Gálatas capítulo 2, o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2 también. Pero cuando el paganismo penetró en la iglesia, al mensaje de salvación se le agregaron cosas como obras personales. Eran indispensables tener ciertas obras o tener cierta generosidad con la iglesia para llegar a lograr la salvación.
Es así como el diablo, que tiene habilidades por excelencia, vio que se debía transgiversar la palabra de Dios. Y si fuera posible, también evitar la lectura de la misma palabra en ciertos lugares. Y hoy vemos que el enemigo lo está logrando. El mayor error que puede tener la iglesia en estos tiempos es fundamentar las siguientes experiencias. Por ejemplo, sentimiento, dejarse manejar por los sentimientos, emociones, dejarse ganar por las emociones, las pasiones, dejarse llevar, involucrarse por las pasiones y las intuiciones, etcétera, etcétera. Todo esto va en contra de llegar a tener una fe genuina y una espiritualidad verdadera. Hay dos citas en la Biblia que están en los Proverbios, que siempre nosotros los citamos porque son los libros por excelencia, y en el Proverbio número 14, verso 12, y en el capítulo 16, verso 25, dice exactamente lo mismo, sin una coma ni un punto de más. Y dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de qué forma nosotros estamos transitando el camino de la fe. Esto que leímos en los Proverbios nos está diciendo que si alguien analiza determinadamente enseñanzas, doctrinas bíblicas, usando su mente y sus emociones, contrariamente a lo que Dios ha declarado, las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas. Y hoy lo vemos con la cantidad de sectas que se están abriendo en todas partes del mundo. Ahora vamos a hacernos una linda pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo para no caer en apostasía? Soy creyente, concurro a una iglesia, me declaro tener fe en Jesucristo. ¿Cómo puedo hacer yo para no caer en esta cosa de involucrarme en falsas doctrinas, en falsas sectas que andan dando vuelta por ahí? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primer carta, capítulo 6, versículo 11 al 12, y le dice: mas tú, a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Nos está diciendo que tratemos de salir de cosas que no son lógicas, que no son legales a lo que dice la palabra de Dios. Y sigue la justicia de la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Quiere decir que para estar en fe tenemos que pelear una batalla. Y dice el apóstol Pablo: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, si nosotros hemos hecho profesión de fe delante de muchos testigos, los testigos pueden ser familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, tratemos de cuidar esa imagen. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo afirma algo que es mucho más lógico. Y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Y vamos a agarrar esta palabra, preparado. Muy importante, que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que estar preparados para no caer en la apostasía si estamos en el camino de la fe. De estos dos textos que ha hablado el apóstol Pablo en 1 y 2 de Timoteo, vamos a tomar tres cositas muy importantes. En primer lugar, debemos tener una visión espiritual para no caer en la apostasía. Nadie puede colaborar en la obra de Dios si no ha visto algo de parte de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Si no ha visto un milagro, si no ha visto una transformación en su vida, una transformación en su casa, en sus finanzas, en todo lo que está alrededor de su vida.
Si no ha visto esto de parte de Dios, no puede tener una visión espiritual. Es fundamental tener un conocimiento espiritual producto de la revelación de Dios a nuestra vida. ¿Y cómo hago yo para que Dios se revele a mi vida y comente cosas y haga cosas maravillosas en mi vida? El apóstol Pablo lo explica muy claramente cuando le escribe a los Gálatas, capítulo 1, verso 12, y les dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Al estar en íntima comunión con Dios, él recibía revelación de parte de Dios. En segundo lugar, debemos tener fe y experiencia y testimonio personal. Es importante el testimonio que nosotros estemos dando como creyentes, como seguidores de Jesucristo. Si tenemos una genuina fe, nos permitirá resistir en el día que venga el abate, el día que venga la cosa mala, el día que venga el ataque de parte del enemigo. Por eso el salmista lo expresa tan claramente, que si nosotros somos genuinos hijos de Dios, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto está en el Salmo capítulo 1, verso 3. El creyente tiene una historia personal. ¿Cuál es su historia personal? Su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces no nos tenemos que dejar llevar por cosas mundanas que están en este tiempo, por corrientes de doctrinas falsas que andan dando vuelta por ahí. Nosotros tenemos una historia personal de parte de Dios en nuestra vida. Dios hizo milagros en mi vida, Dios transformó mi vida, Dios me dio una nueva familia, Dios me dio un nuevo trabajo. Es un testimonio personal y lo debemos tener cuidado como si fuera un tesoro. Por lo tal, estás corriendo una carrera muy especial en la fe, y esa carrera solo se conoce los acontecimientos que pasan en la misma en tu vida, porque es la carrera de tu vida y vos sabés las cosas que pasan en tu vida. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los Gálatas capítulo 1, versos 15, le dice: Dios me preparó, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ustedes fíjense en cómo Dios empieza a obrar en las personas antes que nazcan, para que después, luego que son adultas, tengan un testimonio de parte de Él. Y en tercer último lugar podemos decir que debemos ser de Dios y para Dios, porque Dios nos ha creado, como siempre lo decimos, somos creación suya, hechura suya, entonces debemos ser de Dios y para Dios, para no caer en la apostasía. El genuino creyente sabe que le pertenece a Dios, aquel que ha sido nacido de vuelta, como dice la Biblia, que ha creído en Jesús, que ha abierto su corazón, que se ha arrepentido de sus pecados, que le ha dicho al Señor que entre en su vida y gobierne su vida, sabe perfectamente que le pertenece a Dios y que existe solamente para la gloria de Dios. Lógicamente, cuando esto pasa, llegará el creyente ese a hacer cosas que no le agradan. ¿Por qué? Porque las hace solamente para que le agrade a Dios. Pero también, así también hará muchas cosas que sabe que no las tiene que hacer porque no le agradan a Dios. En 1 Timoteo, cuando le escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo, porque vendrán cosas que van a querer apartarte de tu camino, del camino de la fe, del camino de la pura verdad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.
Entonces es muy importante este tema que estamos tratando de la apostasía, porque hoy nos encontramos con muchas personas que hace rato que están en una iglesia o estuvieron en una iglesia y hoy nos están diciendo que están apartados porque están desmoralizados, han sido desilusionados en la iglesia, entonces lamentablemente ellos se han apartado del camino de Dios. Y esto es lo que es la apostasía, haber tenido fe en Jesucristo y por ciertas cosas que pasan en este tiempo nos apartamos de ese camino. Entonces queremos decirte a través de este video que te aferres fuertemente a Jesús. En el tiempo malo, tomate de Jesús, no dejes llevarte por falsas doctrinas. Te decimos como siempre que Dios te bendiga muy ricamente.